último minuto y Guatemala deja escapar un valioso triunfo que le hubiera significado meterse de nuevo en la pelea por la clasificación mundialista. Un saludo a todos, yo soy el Medero Chapín y después de la reacción en vivo en la que compartimos y en la que ustedes se conectaron y que les había prometido que también tendríamos el análisis completo del partido, explicarle a la comunidad qué fue lo que pasó, qué hizo que Guatemala dejó escapar un triunfo, y es un sentimiento que hoy por hoy duele porque solo 60 segundos nos separaron de un épico triunfo en el que nadie había logrado vencer y que ahora queda como un amargo empate en la que todavía hoy, víspera de viernes, esperemos que se dé el otro empate en el otro partido para volver un poquito de lo amargo a semidulce o agridulce de este empate ante Surinam. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te gusta este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Ya sin más que agregar o decir, ¡comencemos! Alguien dijo en lo que estábamos hablando en vivo, maldito minuto en el que cambió todo y en el que nos impidió llevarnos los 3 puntos, en los que, como decía en ese momento, si apeláramos al fanatismo ciego, Guatemala merecía llevarse la victoria en su visita a Paramaribo, pero que el fútbol no es del que lo merezca, el fútbol es de quien aprovecha las ocasiones, y como lo vine diciendo en las transmisiones en vivo durante la previa de este partido, no importa o no es lo mismo ser mejor que ser efectivo, y estos partidos, esta eliminatoria, este grupo se ha caracterizado porque no gana el que es mejor, gana el que es efectivo, y en esta ocasión un empate que sabe a derrota por la forma, y es que el empate como tal de visita no es tan dañino, pero sí es dañino la forma como se desarrolla. Estábamos a escasos 60 segundos de estar celebrando, de estar terminando o redondeando esta semana, y qué mejor que meterle presión al próximo rival, al que visitaremos el próximo martes, pero que como un castillo de naipes, no importa el esfuerzo, no importa el desempeño durante gran parte del partido, si al final, en el último suspiro, nos terminamos quedando. Un partido en el que Guatemala ni juega mal y que ni Surinam tampoco mostró ese poderío que algunos colegas decían que Surinam tenía. Y es que yo había dicho que porque Guatemala podía incluso traerse la victoria, porque Surinam tenía, aparte de ciertas bajas, Surinam tenía problemas a la hora, ojo, a la hora de que se le hicieran pases filtrados, hacer esas rotaciones en triángulo y sobre todo jugadas a ras del piso, a pesar de que era la cancha de Surinam y a pesar de la lluvia, pero Guatemala logra un primer tiempo muy discreto. Para los haters de la selección o para aquellos fanáticos, esos que no siguen a la selección, pero que se ponen la camiseta solo porque está de moda, solo porque aquel hoy se enchufa con el modo Cele, pero que si no ganamos le empieza a tirar de toda la selección. Y por supuesto, yo no puedo estar contento ni satisfecho sabiendo que ya me iba con la victoria, pero ni bien apago la luz, resulta que el resultado es empate. Pero Guatemala de 1 a 10 lo hace bien un 99%, porque supo contener a Surinam. El primer tiempo fue de Surinam, pero Surinam no pudo por dónde penetrar la muralla defensiva de Guatemala, ni a ras de piso, que no es su estilo, pero tampoco pudo lanzar esos centros que tanto daño nos han hecho. Guatemala logra neutralizarlos, y al medio tiempo yo sabía que con los cambios que hiciera Tena, Guatemala iba a responder, y se vio, porque al recién iniciar el segundo tiempo, la actitud de la selección es de ir a buscar el resultado, de hacer la presión alta, de darle cuenta que Surinam en ese momento comenzaba a bajar y Guatemala anémicamente podía proponer, y lo hizo muy bien, una que otra imprecisión, pero que no condicionó el volumen de los intentos de Guatemala por hacerse del partido. Minuto 60, llega el primer cambio, pero no sin antes, y a mí no me gusta hablar de polémicas ni de los árbitros, pero ya que estoy haciendo el resumen, cerca del minuto 52-55,
Hay una jugada en la que cae nuestro capitán José Pinto. Claramente el defensor de Surinam lo trae consigo, no le pega, no lo manotea ni con no lo manotea con el brazo, tampoco le pega con la pierna, simplemente lo taclea y el árbitro decide que no va a haber la jugada. Posible penal, muy probable, pero Guatemala ya avisaba que iba por el resultado. Minuto 60 se produce el primer cambio, un cambio en el que muchos van a estar de acuerdo o que incluso me decían, qué bueno que Tena quitó a Sarabia, un jugador que a pesar de que tenía el balón, no sabía conectar con sus compañeros, no sabía entregarles el balón con ventaja hacia la portería rival. Y qué bueno que durante el primer tiempo, a pesar de eso, Surinam tampoco pudo romper la media cancha de Guatemala. Guatemala demostró que no necesita poner el bus para buscar un empate de visita. Aló, El Salvador. Guatemala demostró que presionando y sobre todo tratar de hacer su buen fútbol, que por momentos Guatemala lo hace, pero llega el minuto 60, entra Rudy Muñoz, sale de Sarabia, y el funcionamiento que esperábamos se comienza a visualizar. Guatemala tiene más profundidad, Surinam comienza a defenderse en su área, siente la presión o el aluvión de los guatemaltecos, que en el segundo tiempo, sí o sí, querían el gol y queríamos la victoria. 10 minutos más tarde, serán los cambios que le surten efecto a Tena cuando entra Darwin Long y entra Pedro Baltán, retirándose Rubio Rubín y haciendo el relevo de Pedro Baltán en la media cancha. Guatemala comienza a generar ese fútbol que enamoró en Copa Oro y le bastó 2 minutos a Darwin Long. ¿Y por qué no has hablado de Chucho López? Y Chucho López, hoy Tena se dio cuenta de lo valioso que es Chucho López y cómo lo desaprovechó en las primeras 2 jornadas de la eliminatoria. Jugador que tenía el balón, conectaba con sus compañeros, no daba balones perdidos, no comprometía a sus compañeros y por él pasan los balones en las que se filtra el pase para que Darwin Long, quizás en la primera pelota que él tocaba, tiro y gol. Y nos ponía a soñar y a vibrar y a celebrar a todos los guatemaltecos. De ahí Guatemala, y ojo, porque yo puedo entender la bronca que tenga el aficionado. Yo puedo entender la bronca de que la misma cantaleta de siempre. Me decían algunas personas en la transmisión en vivo, con estos troncos no vamos a lograr nada. Guatemala jugando mal, pero digo no. Guatemala, a diferencia de otras selecciones que están en este mismo grupo, después del gol no se encerró, no renunció al ataque. No hizo la del Tonel Coito de tirar el equipo atrás, o como decimos, a defender el golito. No. Guatemala intentó buscar, seguir atacando, buscar el segundo gol. No se da. Y algo que hay que aplaudir a la selección es que a pesar de la lluvia que cayó en el primer tiempo, el equipo no se desarma, el equipo no cae en imprecisiones que nos hubieran costado una tempranera anotación. Surinam atacó, pero no fue efectivo. Y a pesar de que hacían disparos hacia nuestra portería o a nuestra área, los disparos se iban a las graderías. Surinam también sentía el peso y la presión de un nuevo empate siquiera, tampoco le servía en sus aspiraciones de querer clasificar y asegurar desde ya marcar diferencia siendo el todavía líder del grupo. Últimos instantes. Y aquí es donde una desconcentración botó todo el castigo. Una sola desatención borró todo lo bueno que se había hecho durante todo el partido. Y esto es lo que tiene que corregir el cuerpo técnico. Otros me decían, es que por la culpa de Hagen, y Hagen hoy no tiene incidencia en el gol que recibimos de los de Surinam. De hecho, Hagen hoy sí logra manotear, puñetear un tiro de esquina que llevaba peligro. Es decir, la labor del cuerpo técnico, de Tena, de Chava Reyes, de Marvin Cabrera, de todos ellos, de hacerle ver en dónde había fallado antes Hagen para que el partido de hoy no cometiera los mismos errores, se cumplió. Se hizo una de cal en eso, pero también se hace una de arena, porque a pesar del despeje Guatemala de Hagen, Guatemala, los defensas no logran despejar el balón. Y es que en esas instancias finales es mejor reventar el balón lejos de nuestra área y no intentar salir tocando, porque la adrenalina está en su máximo tope
los jugadores de Surinam urgidos en buscar el resultado sí o sí, y con ese error mental, desde fuera del área, disparo y quitó la sonrisa que tenía hoy este rostro como el rostro de muchos guatemaltecos. Ahora, por este empate, ¿Guatemala ya está eliminado? No. Matemáticamente todavía tenemos posibilidades. Y como me preguntaban hoy, yo no me voy a bajar de este barco. Si este barco va a salir a flote en los próximos partidos, que esperemos que lo haga, y ya vimos que Guatemala tiene personalidad, 2 partidos jugando de visita y no encerrándose y no tirándose de atrás, y mientras haya posibilidad, porque Guatemala hoy del 100% lo hace bien un 99%, pero ese desgraciado 1% nos robó 2 puntos. Y si lo veo al revés, si las posibilidades de Guatemala fueran 1%, mientras haya un 1%, yo voy a seguir con la selección, la voy a seguir apoyando, voy a seguir creyendo. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar ahora? Que el otro partido termine empatado, porque entonces en la jornada 3 todos haríamos un punto, nos quedamos en la misma igualdad, y sí o sí tenemos que ir por El Salvador. Que jueguen en el Cuscatlán, el estadio que según su periodismo tóxico, que nunca patea un balón, dicen que pesa, pero los resultados que han tenido los últimos 10 partidos dicen lo contrario. Pero sí o sí, si queremos no pender de un hilo, tenemos que ir por los cheros este martes a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que espera Guatemala? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Y qué matemáticamente nos eliminaría? Sería, sin importar el resultado de los otros equipos, una derrota el martes. Y como le dije a mi gente que se conectó, de darse ese resultado, igual voy a apoyar a la selección, pero ya no voy a dar las falsas expectativas, porque ya ahí, ya no importa qué calculadora utilicemos, ni una calculadora científica nos podría meter a la pelea. Pero mientras no llegue el 14 de octubre, y mientras tengamos pocas posibilidades, pero reales, vamos a estar con azul y blanco y vamos a seguir con el modo Cele, porque Guatemala, hoy más que nunca, necesita nuestro apoyo. Soy el Mayero Chapín y nos vemos en el próximo video.